ese rol bonapartista de disciplinar a la clase trabajadora, Chávez era un rotundo enemigo de la independencia de los sindicatos frente al Estado burgués. Quería que estuvieran subordinados a su gobierno y lo planteó abiertamente en más de una ocasión, con afirmaciones como: los sindicatos no quieren tener nada que ver con el partido ni con el gobierno, quieren ser autónomos, eso es una especie de chantaje. Se quejaba también de que algunos sindicatos del propio chavismo no obedecían al PSUV, con el cuento de que son autónomos, decía. Mezclando citas de Iván Mesarós, afirmaba, por ejemplo: se requieren el brazo industrial y el brazo político, el partido, los sindicatos, pero no cada cual por su lado. Los sindicatos actúan como otro partido, tienen su dirección, toman sus decisiones de manera autónoma porque eso y que es la democracia. Eso no puede ser así, bochinche. Eso se llama bochinche y nosotros no vinimos a hacer bochinche. Se quejaba también en estos términos: vemos sindicatos que se dicen revolucionarios, que en una región arremeten en contra de un gobernador, de un alcalde o dentro de una fábrica. En vez de pregonar la unidad, lo que hacen es sabotear la fábrica o la empresa. O sea, llamaba saboteo a la lucha de los trabajadores y se ponía del lado de la burocracia de los gobernadores, los alcaldes y los directores de las empresas. Afirmó también en esa línea que la autonomía sindical era un veneno heredado de la Cuarta República y que habría que batallar contra eso, que los sindicatos no debían ser autónomos y que habría que terminar con eso. Es decir, quería que las organizaciones de los trabajadores estuvieran subordinadas al Estado, a su gobierno, y por tanto que fueran patronales. De hecho, en la nueva ley orgánica del trabajo que sancionó Chávez, el Estado le pone más límites aún que antes al derecho a huelga y se arroga mayor injerencia en las organizaciones sindicales, específicamente para controlar sus elecciones internas. Y en consonancia con todo esto, el bonapartismo también se expresó en leyes mucho más duras del Estado contra las luchas de los trabajadores. De todas esas leyes que hoy Maduro y las Fuerzas Armadas emplean a fondo para amedrentar trabajadores e incluso encarcelarlos, no todas fueron hechas bajo Maduro. No, muchas se hicieron bajo el propio Chávez cuando éste tenía mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Ya desde sus gobiernos se hicieron nuevas leyes o reformas que consideraban delito los paros, huelgas y movilizaciones de muchos sectores de la clase obrera y en muchas zonas del país consideradas estratégicas. Así entonces, el mismo Estado que decretaba aumentos de salarios, la inamovilidad laboral, ponía ciertos límites al despotismo del capital privado, movilizaba a los trabajadores para resistir al imperialismo, al mismo tiempo se armaba legalmente para criminalizar y poner límites a las luchas que los propios trabajadores dieran por su cuenta. En el movimiento campesino lo mismo. La ley de tierras, que establece cierto reparto de tierras, al mismo tiempo señala que los campesinos que rescaten tierras por sus propios métodos de lucha, sin contar con el procedimiento gubernamental, quedan automáticamente fuera del derecho a la asignación de tierras. No es por sus propios métodos de lucha, no. Todo debe estar subordinado a las decisiones del Estado burgués. Una vez más, su objetivo es ser árbitro en la lucha de clases, en el campo. No desplegar la energía revolucionaria de la lucha de los campesinos, sino disciplinarla. Entre otras cosas, por eso no se acabó con el latifundio en el país. Todo esto es así porque ese Bonaparte que se eleva por encima de las clases para ser el hombre fuerte de la nación ante los capitales imperialistas y ante las diferentes clases sociales del país, golpea a uno y otro lado según lo necesite. Golpea a las clases explotadas cuando éstas se radicalizan o intentan ponerse en pie con sus propios métodos de lucha. Por eso, planteaba Trotsky, la independencia del proletariado, incluso en el comienzo de este movimiento, es absolutamente necesaria. La independencia íntegra de nuestra organización, de nuestro programa, de nuestro partido y nuestra plena libertad de crítica. Decía también el experimentado revolucionario que este tutelaje del Estado está determinado por dos tareas que debe cumplir. Por un lado, atraer a la clase obrera para así ganar un punto de apoyo para resistir a las excesivas pretensiones por parte del imperialismo. Y al mismo tiempo disciplinar a los mismos obreros poniéndolos bajo control de la burocracia estatal. Al empeñarse en regimentar a las masas en los límites de la disciplina estatal nacionalista,
Estos regímenes, de hecho, bloquean las posibilidades de una verdadera lucha nacional antiimperialista hasta el final, que cumpla con las tareas que señalamos antes, porque esta lucha implica más bien desatar toda la energía e iniciativa revolucionaria de los explotados y oprimidos del país. Al estatizar, regimentar, disciplinar a los trabajadores, campesinos y pobres urbanos en los límites de un tibio nacionalismo burgués, estos proyectos dilapidan el apoyo de masas, contando con apoyo obrero y popular como para ir por más y romper realmente la dependencia y el atraso, no lo hacen. Así fue como nuestro país, a pesar de la abundante fraseología contra la burguesía parasitaria, Chávez igual preservó a la burguesía nacional como clase social, pero además dio pie a un nuevo capítulo de esa historia nacional en la que la renta petrolera pública se convierte en capital privado, dando nacimiento a nuevos grupos de burgueses. La clase trabajadora, como siempre en el capitalismo, continuó siendo una clase económica y socialmente subordinada al poder de los capitalistas y patronos. El poder político siguió en manos del Estado burgués. No hubo nada ni de lejos parecido a un gobierno propio de los trabajadores. Por otro lado, cuando sobrevino la crisis económica del capitalismo rentístico y dependiente, esos elementos de control estatal que logró Chávez sobre el movimiento obrero, campesino y popular han sido aprovechados y profundizados al extremo por su sucesor para imponer un régimen abiertamente antiobrero y antipopular. Anclados en estos aportes de León Trotsky, la perspectiva de la revolución permanente, la definición de bonapartismo sui generis, fue que desde nuestra corriente internacional y nuestra organización acá en Venezuela nos mantuvimos independientes frente al proyecto de Chávez, enfrentando por supuesto los ataques de la reacción proimperialista como el golpe de abril, el paro patronal y sabotaje petrolero, defendiendo el derecho pleno del país a tomar todas las medidas que considerase necesarias frente a los capitales imperialistas, denunciando cada ataque por parte de estos, pero interviniendo en el movimiento obrero, estudiantil y de mujeres, siempre como oposición por izquierda a Chávez, planteando siempre la necesidad de construir una alternativa política verdaderamente revolucionaria de los trabajadores, dando batallas políticas con aquellas corrientes que afirmaban que era apoyando a Chávez como supuestamente se acumularían fuerzas proletarias para avanzar al socialismo. Esta estrategia hoy es evidente que resultó un fracaso. No hubo acumulación de fuerzas en ese sentido. Al contrario, la clase obrera hoy es más débil frente al capital y frente al Estado burgués. Eso sería tema para otro video. Por ahora, gracias por la atención, si llegaron hasta aquí. Esperamos haber logrado el objetivo de mostrar la utilidad y la actualidad de algunos de los aportes de Trotsky para comprender un proceso reciente y tan importante para nuestro país como el chavismo. Hasta una próxima ocasión.